Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo hidrodinámica. Si recuerdan, la clase pasada vimos hidrostática. Y esto es para que nosotros entendamos un poquito la diferencia entre uno y otro. Recuerden, una hidrostática es algo que está fijo, hidrodinámica que está en movimiento, ¿sale? Ok. La hidrodinámica estudia la dinámica de fluidos no comprensibles, por extensión dinámica de fluidos, ¿ok? Es algo que me está diciendo esta dinámica, cómo se está moviendo, cómo está jugando, cómo está pasando este movimiento justamente, ¿sale? Más adelante lo vamos a ir detallando poco a poco. Esta es la dinámica del agua, ya que el prefijo griego hidro significa agua. Aún así también incluye el estudio de la de otros fluidos. Para ello se considera, entre otras cosas, la velocidad, acuérdense, velocidad, presión, flujo y gasto de fluido. ¿Ok? Aquí vamos a estar utilizando otras variables. Las aplicaciones de la hidrodinámica se encuentran en la ingeniería, como cuáles son en diseño de canales, construcción de puertos, presas en la fabricación de barcos, turbinas, etcétera. Siempre se va a estar utilizando en este tipo de trabajos, ¿ok? Hidrodinámica, recuerden. Las ecuaciones que describen la dinámica de estos fluidos son las ecuaciones de Navier-Stokes. Son la expresión matemática de la conservación de masa y de cantidad de movimiento. En el caso de fluidos no viscosos, también llamados fluidos coloidales, se reducen a las ecuaciones de Euler. Daniel Bernoulli fue uno de los primeros matemáticos que realizó estudios de hidrodinámica, siendo precisamente él quien dio nombre a esta rama de la física con su obra en 1738, Hidrodinámica. ¿Ok? Características y leyes generales. La hidrodinámica o fluidos en movimiento presenta varias características que pueden ser descritas por ecuaciones matemáticas muy sencillas. Entre ellas, ¿cuál está? Teorema de Torricelli, este que tenemos acá. ¿Ok? Establece que la velocidad de un líquido que fluyendo por un orificio, ¿ok?, a través de una pared delgada es igual a la velocidad que tendría un cuerpo en caída libre de una altura h. Tenemos entonces velocidad 1, ¿ok? Altura junto con nuestra gravedad. De todas formas, vamos a ir detallando poco a poco. El teorema de Torricelli o principio de Torricelli es una aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio, bajo la presión de la gravedad. Ok, a partir del teorema de Torricelli se puede calcular el caudal de salida de un líquido por un orificio. Aquí es importante, tenemos nuestra fórmula. Matemáticamente, ¿ok? Velocidad teórica del líquido. Este es 1. 2 por G, que es mi gravedad, ¿ok? H, mi altura, mi velocidad inicial, donde es la velocidad teórica del líquido a la salida del orificio, que es la que nosotros mencionábamos. Es la velocidad aproximación o inicial, esta de acá. Es la distancia desde la superficie del líquido al centro del orificio, esta que tenemos aquí, la H. Es la aceleración de la gravedad, esta G que tenemos aquí, ¿ok? Tenemos velocidad, gravedad, altura. Para velocidades de aproximación bajas, la mayoría de los casos, la expresión anterior se transforma en y nosotros la convertimos. BR es la velocidad real media del líquido a la salida del orificio. CB es el coeficiente de velocidad. Para cálculos preliminares en aperturas de pared delgada puede admitirse 0.95 en el caso más desfavorable, ¿ok? Y así quedaría. BR, que es mi velocidad real, igual a CB, que es mi coeficiente de velocidad. Esta es raíz, ¿ok? 2 por gravedad por altura. Tomando C1, perdón, CB igual a 1, o sea, tomando ese valor, quedaría así. BR va a ser igual a raíz de 2 por gravedad por altura. ¿Sí?
Experimentalmente se ha comprobado que la velocidad media de un chorro en un orificio de pared delgada es un poco menor que la ideal debido a la viscosidad del fluido y otros factores tales como la tensión superficial. De ahí el significado de este coeficiente de velocidad. Ok, eso lo vamos a estar viendo más adelante, ¿sale? Caudal o gasto, que es el que nosotros también nos están pidiendo. El caudal o gasto es una de las magnitudes principales en el estudio de la hidrodinámica. Se define como el volumen líquido. Aquí lo tenemos, volumen líquido, ¿ok? Que fluye por unidad de tiempo. Y así va a estar. Volumen líquido, unidad de tiempo. Sus unidades en el sistema internacional son los siguientes, que es metro cúbico sobre segundo. Y su expresión matemática es así. G va a ser mi caudal o gasto igual a volumen líquido sobre mi unidad de tiempo, ¿sale? Esta fórmula nos permite saber la cantidad de líquido que pasa por un conducto en cierto intervalo de tiempo o determinar el tiempo que tardará en pasar cierta cantidad. Ok, ¿para qué nos va a servir? Esto es importante, el tiempo que tardará en pasar cierta cantidad de líquido, ¿sí? Después tenemos principio de Bernoulli, teorema general de la hidrodinámica. En la ecuación de Bernoulli se puede considerar como una apropiada declaración del principio de la conservación de la energía para el flujo de fluidos. El comportamiento cualitativo, que normalmente evocamos con el término efecto de Bernoulli, es el descenso de la presión del líquido en las regiones donde la velocidad del flujo es mayor. Este descenso de presión por un estrechamiento de una vía de flujo puede parecer contradictorio, pero no tanto cuando se considera la presión como una densidad de energía. En el flujo de alta velocidad a través de un estrechamiento, se debe incrementar la energía cinética a expensas de la energía de presión. El principio de Bernoulli es una consecuencia de la conservación de la energía en los líquidos en movimiento. Establece que un líquido incomprensible y no viscoso, la suma de la presión hidrostática, la energía cinética por unidad de volumen y la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen es constante a lo largo de todo el circuito. Es decir, que dicha magnitud toma el mismo valor en cualquier par de puntos del circuito, ¿ok? A cualquier distancia que nosotros lo vayamos a calcular va a ser igual. Donde P va a ser nuestra presión hidrostática, esta es la densidad, G, la aceleración de la gravedad, H, la altura del punto, B, la velocidad del fluido, en este punto, y bueno, ya serían nuestros subíndices 1 y 2 se refieren a los puntos del circuito. Esto les digo, más adelante vamos a estar revisándolo, ya saben que a lo mejor la parte teórica se nos hace un poquito complicada, pero una vez que empezamos en la parte práctica a hacer los ejercicios, ya cambia. Cálculo de Bernoulli. El cálculo en el mundo real de la presión en estrechamiento de un tubo es difícil de hacer debido a las pérdidas por viscosidad, turbulencia y presunciones que se hacen sobre el perfil de la velocidad, que afectan a la energía cinética calculada. El modelo de cálculo de aquí asume un flujo laminar, o sea, sin turbulencia. También asume que la distancia del diámetro mayor al menor es suficientemente pequeña para despreciar las pérdidas por viscosidad y asume que el perfil de la velocidad sigue el del flujo laminar teórico. En concreto, está asumiendo que la velocidad de la corriente efectiva es la mitad de la velocidad máxima y que la densidad media de energía cinética está dada por un tercio de la densidad de energía cinética. Ok, esa es la parte a lo mejor que decimos no estoy entendiendo, pero ahorita lo vamos a estar viendo. Ecuación de continuidad. La ecuación que cumple los fluidos no compresibles es la que establece que el caudal es constante a lo largo de todo el circuito hidráulico. Y aquí lo tenemos así. Acuérdense, mi caudal es igual a A1, que es el área de selección, y mi velocidad media, ¿ok? Igual a mi A2, que recuerden que es el área de sección. Recuerden, esta puede ser mi punto A y mi punto A1 y mi punto A2. Y esto es el trayecto, ¿sale? Igual aquí sería entonces la velocidad media del punto 2. Ok, donde A es el área de la sección del conducto por donde circula el fluido y B su velocidad media.
Cuando el fluido fluye por un conducto de diámetro variable, o sea, que cambia de distancia a distancia, o sea, tiene menos altura, ¿sí? En todo fluido incomprensible con flujo estacionario, en régimen laminar, la velocidad de un punto cualquiera de un conducto es inversamente proporcional a la superficie. En ese punto de la selección transversal de la misma. ¿Qué es esto? Que aquí va a ser de una y aquí va a ser de otra. ¿Ok? Sección, aquí lo tenemos A1, sección A2, y aquí tengo igual mi ecuación de continuidad. La conservación de la masa de fluido a través de dos secciones, sean estas A1 y A2, de un conducto, que sería mi tubería, ¿ok? O un tubo de corriente, establece que la masa que entra es igual a la masa que sale. Definición de tubo de corriente, superficie formada por las líneas de corriente. Corolario 2, solo hay un flujo de corriente si V es diferente de 0, o sea, mi velocidad. La ecuación de continuidad se puede expresar como, y aquí tenemos, acuérdense que esta es mi densidad, por mi A, ¿se acuerdan que es mi punto? ¿Sale? Supongamos que es este punto, la sección, por mi velocidad de esa sección, va a ser igual a mi densidad 2 por mi punto 2 por mi velocidad 2. Cuando P, densidad 1 es igual a densidad 2, que es el caso general tratándose del agua, y flujo en régimen permanente, se tiene que, y aquí tenemos el trayecto 1 por la velocidad 1 va a ser igual a trayecto 2 por la velocidad 2, o de otra forma, Q1 es igual a Q2, el caudal que entra es igual al que sale, ¿ok? Q va a ser nuestro caudal. Y aquí lo tenemos, donde Q, caudal, se mide como en metro cúbico sobre segundo. V, velocidad en metro sobre segundo. A es el área transversal del tubo, de corriente o de conducto que se mide en metros cuadrados. Recuerden que esta va a ser mi área, esto de aquí, ¿ok? Y bueno, que se cumple cuando entre dos secciones de la conducción no se acumula masa, es decir, siempre que el fluido sea incomprensible y por lo tanto su densidad sea constante, esta condición la satisfacen todos los líquidos y particularmente el agua. Y bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo. De todas formas, recuerden, primero nos vamos a apoyar, bueno, en la siguiente sesión nos apoyamos con video y con algunos ejercicios. Un caudal de agua circular por una tubería de 1 centímetro de sección interior a una velocidad de 0,5 metros sobre segundos. Si deseamos que la velocidad de circulación aumente hasta 1,5 metros sobre segundo, ¿qué sección ha de tener tubería que conectemos a la anterior? Y entonces tenemos la de continuidad. Recuerden que aquí nosotros la despejamos. Si la teníamos de esta manera, así, ¿qué necesito hacer? Ah, pues este, ¿ok? Y si se dieron cuenta, justamente estaba de un lado, pasa dividiendo al otro. Sustituyendo por la expresión de la superficie del círculo, nosotros aquí tenemos esta fórmula y simplificando y despejando, o sea, eliminando las similitudes, tenemos esto, ¿ok? D2 es igual a D1 por la raíz de velocidad 1 sobre velocidad 2. Y aquí tenemos, sustituyendo D2 va a ser igual a 1 por la raíz de 0,5, que es este que está aquí. Ay, el que tenemos aquí, ¿sale? En el problema. Sobre 1,5. Y el resultado es este justamente. Si lo alcanzan a ver, el de 0,58 centímetros, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí. Ok. ¿Este qué es? Justamente lo que aquí nos está diciendo. La sección que ha de tener tubería que conectemos a la anterior. ¿Para qué? Queremos que aumente nuestra velocidad. Si se dieron cuenta, aquí esta parte donde estamos dividiendo la velocidad inicial sobre la velocidad que nosotros queremos se parece mucho cuando nosotros calculamos la velocidad, el cambio, perdón, de temperatura, el cambio de... Ay, ¿qué otro cambio teníamos?
Bueno, cuando era lo del cambio de temperatura, no sé si se acuerdan que nosotros teníamos temperatura final menos temperatura inicial y nos daba 1. Prácticamente es igual, solamente que aquí es una división y estamos sacando raíz, ¿ok? ¿Dudas hasta el momento con esto? No. Ok, No. entonces detengo la grabación, jóvenes.